Capítulo 3. Hola, me llamo temor. Cuando el temor reina, produce en nosotros una seguridad santa y una paz mental. Encontramos en él una confianza fuerte. Matthew Henry, comentario bíblico de Proverbios 14, versículos 26 y 27. Se llamaba Temor Brewster. Nació en Nottinghamshire, Inglaterra, en 1606. Su familia se encontraba entre los primeros colonos de la colonia Plymouth en Nueva Inglaterra, de las costas de Cape Cod Bay de la actual Massachusetts. ¿Temor? ¿Quién le pondría a su hija semejante nombre? ¿Y por qué? Parecería desconsiderado, incluso cruel. Imagina andar por la vida escribiendo temor en mayúscula en cada espacio en blanco destinado al primer nombre de cada formulario. Que tu maestro de clase diga: «Temor, ¿estás aquí?», mientras pasa la lista cada mañana y presenta a extraños las cenas festivas diciendo: «Hola, me llamo Temor», sería incómodo y vergonzoso. Temor es un nombre muy impropio. Es cierto que algunos nombres de los bebés de las celebridades nos dejan pensando. Dudo que alguno de tus amigas llamara a su hijo Apple o Blanket. Sin embargo, incluso las celebridades por lo general evitan los nombres con connotaciones negativas. Nombrar a una niña Temor se asemeja a llamarla morbosa, tonta o cobarde. ¿Quién haría esto? El padre de Temor, William Brewster, no me parece que sea alguien que le pondría a su hija un nombre ridículo. Él estudió en la Universidad de Cambridge y se educó en griego y latín. Fue un líder prominente de los puritanos que emigraron del Nuevo Mundo en Mayflower en 1620. Como el único miembro con educación universitaria de la comunidad Plymouth, los historiadores le atribuyen a Brewster la redacción del Pacto Mayflower, un conjunto de reglas para el gobierno de la nueva colonia. En virtud de su estrecha asociación con su amigo, el gobernador William Bradford desempeñó un papel importante en los asuntos civiles y religiosos. ¿Por qué un hombre tan respetado llamaría a su hija Temor? ¿Y por qué su esposa la aceptaría? Algunos historiadores afirman que la llamaron Temor porque al momento de su nacimiento los puritanos estaban celebrando servicios religiosos ilegales. Fue el temor constante a la detención debido a esta actividad en ese entonces ilegal lo que los inspiró a otorgarle este desafortunado nombre a su hija. Es cierto que la vida de los Brewster resultaba difícil. Ellos eran separatistas, parte de un grupo de cristianos que se negaron a jurar lealtad a la Iglesia de Inglaterra. Debido a sus convicciones religiosas, los Brewster boicoteaban los servicios de la iglesia estatal y en cambio organizaban servicios de adoración en su mansión. Por este delito, William Brewster y otros líderes de la iglesia fueron arrestados y enviados a la cárcel. Una vez puesto en libertad, Brewster lideró la migración puritana a Holanda, con la esperanza de escapar de la persecución religiosa. Allí imprimió y vendió libros puritanos que habían sido prohibidos por el gobierno inglés. El rey Jacobo ejerció presión sobre las autoridades holandesas para volver a arrestarlo. Sin embargo, Brewster escapó. Poco después, navegó a través del océano con los puritanos para establecer una nueva colonia. Su sueño era formar una familia en una tierra que apoyara la libertad de religión y la libertad de conciencia. William Brewster fue un hombre valiente y audaz. El miedo a la persecución no fue lo que lo motivó a él y su esposa para ponerle a su hija un nombre tan extraño. No, esto se debió a que los puritanos creían que el temor era central para la experiencia cristiana y esencial para una vida audaz y devota. El sitio web All Baby Names se burla del nombre Temor. Bromea diciendo: Temor Brewster es probablemente la única criatura en la tierra a la que se le ha dado un nombre tan nefasto. En realidad, Temor Brewster no fue la única niña llamada Temor. Su tía paterna llevaba el mismo nombre. Otras mujeres de la comunidad puritana probablemente también lo llevaban. Eso se debe a que los puritanos mantuvieron el temor como un tesoro peculiar, algo hermoso y deseable. Para ellos, el nombre apuntaba a algo tan valioso, precioso y atractivo como el nombre Esperanza o Gracia. Positivamente arcaico.
No es de extrañar que la gente de hoy en día considere el nombre temor como nefasto. Después de todo, la mayoría de nosotras solo pensamos en el temor como la emoción fuerte y desagradable que sentimos cuando creemos que estamos en peligro. El temor es un sentimiento negativo que por lo general queremos evitar. Algunos diccionarios reconocen que el temor tiene otra definición. También puede significar mirar a Dios con reverencia y respeto. No obstante, esos diccionarios usualmente etiquetan este significado alternativo como arcaico. Oxford University Press, por ejemplo, define el temor de esta manera. Temor. Sustantivo. 1. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, dolor o daño. Me encogí de temor mientras las balas pasaban. 1. Temor a. Sentimiento de ansiedad con respecto al resultado de algo o la seguridad de alguien. La policía puso en marcha una búsqueda de la familia en medio del temor de su seguridad. 2. La posibilidad de que algo desagradable suceda. Observó a los otros invitados sin temor de llamar la atención. 3. Arcaico. Sentimiento mixto de respeto y reverencia. El amor y el temor de Dios. El término arcaico indica que la definición del temor como un sentimiento mixto de respeto y reverencia, como el temor de Dios, está en desuso. Aunque la gente de una época pasada consideraba el temor de esa manera, las personas de hoy en día no lo hacen. El editor del diccionario quiere que sepas que no debes usar esta definición, porque es anticuada y está en vías de desaparición. Sin embargo, si abrieras un diccionario de 1800, verías que las personas de ese tiempo sí consideraban la reverencia como un significado legítimo e incluso prominente el temor. Noah Webster, descendiente del gobernador William Bradford de Plymouth, publicó el famoso Webster Dictionary en 1828. Este contenía 9 acepciones del sustantivo temor. Casi todos los significados se referían a la Biblia de una manera u otra. He aquí los últimos 4. Temor, sustantivo. 6. En la escritura, el temor se utiliza para expresar una pasión filial o servil, temor filial. En los hombres piadosos, el temor de Dios es un asombroso santo o reverente a Dios y sus leyes, a fin de que siempre me teman. Jeremías 32:39, énfasis añadido. El temor servil es el efecto o la consecuencia de la culpa, es la dolorosa opresión del castigo merecido. Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. 7. La adoración de Dios. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. 8. La ley y la palabra de Dios. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Salmos 19:9. 9. Reverencia, respeto, debida consideración. Paguen a todos lo que deban. Al que temor, temor. Romanos 13:7. Nueva versión hablada. El significado del temor definitivamente ha cambiado. Una gran parte del significado original se ha perdido y ahora se considera como arcaico. Según el uso moderno, la palabra es bastante unidimensional. Simplemente significa sentir miedo y aprensión por algo. Sin embargo, en el pasado la palabra tenía un significado mucho más amplio. Implicaba no solo aprensión, sino también reverencia, asombro, adoración, respeto y debida consideración. Cuando las personas de las generaciones pasadas escuchaban la palabra temor, un concepto mucho más rico y multidimensional les venía a la mente. Una noción de que en realidad está más alineada con la definición de la Biblia. En la Biblia la palabra temor puede indicar que alguien se siente asustado y aprensivo. No obstante, la Escritura por lo general enfrenta este tipo de temor negativo con un tipo de temor positivo. Esta le da al tipo de temor positivo mucha más énfasis y lo presenta como mucho más poderoso que el tipo negativo. De hecho, enseña que el camino para superar el miedo debilitante es con más temor, un tipo positivo de temor, uno que empodera. Un tesoro familiar. Es trágico que las personas hayan perdido una apreciación por la dimensión positiva del temor. No puedo evitar pensar que la razón por la que las mujeres hoy luchan tanto con la confianza es porque tenemos una visión incompleta de lo que significa el temor. Hemos olvidado el temor del Señor. Si la confianza fuerte se encontrara en el temor del Señor, como afirma la Biblia,
entonces debemos abrazar ese tipo de temor con el fin de llegar a ser mujeres fuertes y seguras. John Bunyan, un escritor inglés del siglo XVII y predicador puritano, mejor conocido con su alegoría El progreso del peregrino, veía el temor como un gran regalo. Él lo llamó una gracia bendita. Según Bunyan, esta gracia bendita del temor es una gracia maravillosa, una joya piadosa, una joya escogida, un tesoro invaluable. Hace que los hombres sobresalgan y vayan más allá de todos los hombres en la cuenta de Dios. Es lo que embellece a un hombre. El temor es una gracia bendita, una gracia maravillosa, una joya escogida, un tesoro invaluable. El temor puede hacerte sobresalir por encima de los demás. El temor te embellece. ¿Alguna vez has oído a alguien decir este tipo de cosas sobre el temor? ¿Alguna vez has conocido a alguien que apreciara y abrazara tanto el temor? Lo que es particularmente interesante es que el deleite de Bunyan en el temor de Dios le permitió vivir sin miedos. Él predicó con audacia las buenas nuevas, a pesar de que sabía que era ilegal para cualquier persona, excepto para los funcionarios de la Iglesia de Inglaterra, respaldados por el Estado. Bunyan era un hombre metalúrgico, un artesano sin educación. Sin embargo, su predicación llena del Espíritu inspiraba a la gente a seguir con pasión a Jesús. Sus palabras eran tan poderosas que las multitudes se acercaban a escuchar. Solo con un día de anticipación reunían a una multitud de más de 1,200 personas para la mañana del día siguiente. Y eso fue mucho antes de la época de los teléfonos celulares, los mensajes de texto y las redes sociales. Cuando un día se le informó a Bunyan que se había emitido una orden para su arresto y que predicar esa mañana sin duda le causaría problemas con la ley, se negó a retroceder y habló de todos modos. Efectivamente, fue encarcelado. Él podría haberse librado en cualquier momento prometiendo no predicar, pero se negó a hacerlo. Le dijo a las autoridades que prefería permanecer encarcelado hasta que le creciera musgo en sus cejas antes que violar su fe y sus principios. Bunyan permaneció en la cárcel durante 12 años hasta que la ley que había quebrantado fue finalmente derogada. Tras las rejas, Bunyan tenía mucho más que temer. Se enfrentaba a condiciones espantosas, la falta de alimentos y las malas condiciones sanitarias, el hacinamiento, el frío húmedo y la fiebre de la cárcel y otras enfermedades que a menudo plagaban y mataban a los reclusos. Sabía que podría ser ejecutado, temía por su esposa y sus 4 hijos, especialmente por su hijo ciego con necesidades especiales, por el cual sentía un cariño especial. A veces temía que mantenerse firme no fuera la decisión correcta. Prometer no predicar habría aliviado todo ese sufrimiento, y más importante aún, el de su familia. Bunyan dijo que a veces se sentía tan afligido que le parecía como si la carne le fuera arrancada de sus huesos. ¿Cómo combatió en Bunyan estos miedos angustiantes? Abrazando el temor mayor, más poderoso y tranquilizador, el temor del Señor. Él dijo, el temor es una gracia que te dará gran valor tanto con Dios como con los hombres. Este temor le permitió, como también le permitió a los mártires cristianos a lo largo de la historia, enfrentar prisiones, cárceles y la horca, patíbulos, la espada y la hoguera ardiente, con el espíritu más poderoso e invencible que haya existido en el mundo. Reflexiona un momento sobre esto. ¿Quieres ser una mujer segura de ti misma? Una que posee gran calma, gran audacia y la capacidad de enfrentar problemas con el espíritu más poderoso e invencible del mundo. Según Bunyan, puedes lograrlo cuando abrazas el temor del Señor. El temor del Señor será tu tesoro, declaró el profeta Isaías 33:6. Al igual que la mujer en Nueva York que vendió un viejo tazón blanco en una venta de garage, las personas que descartan la reverencia como un hermoso aspecto del temor no se dan cuenta de que están desechando un tesoro invaluable. Imagina su arrepentimiento cuando descubrió que el tazón que vendió por $3 era en realidad un tesoro de 1,000 años de dinastía de Song del Norte valuado con $2.2 millones. Si queremos convertirnos en mujeres confiadas, necesitamos repensar nuestro concepto del temor. Necesitamos limpiar el polvo de esas preciosas reliquias familiar
y empezar a valorarla por el tesoro que es. Tiempo de repensar el temor. Reconsideremos el concepto del temor. El miedo es mucho más que una emoción negativa. Esta percepción común no solo falla en reconocer que el miedo abarca un temor saludable y positivo de Dios, sino que tampoco reconoce la forma en que el temor universalmente añade toques de color a nuestra vida. A veces, el miedo resulta emocionante y estimulante. Para muchas de nosotras la idea de ser asustada suena divertida. Solo piensa en las multitudes que forman fila para subirse a la montaña rusa o a la caída de la muerte en el parque de atracciones local, o los innumerables guerreros de fin de semana que participan en deportes extremos como paracaidismo, tirolina, ala delta, alpinismo, heli-esquí, buceo en cuevas o nadar con tiburones. Solo piensa en todas las personas que se reúnen para ver las películas de terror, o las multitudes que visitan las casas de brujas cada Halloween, o lo divertido que es para un grupo de amigos salir detrás del sofá y gritar en el cumpleaños de un compañero ¡sorpresa! Las personas pueden sentirse atraídas por experiencias que inducen al miedo. ¿Por qué? Si el miedo fuera completamente indeseable, evitarían estas experiencias a toda costa. Cuando el círculo del temor de nuestro cerebro se activa, nuestro cuerpo se inunda de adrenalina, endorfinas y dopamina. La excitación natural producida por la respuesta de lucha o de huida puede sentirse genial, explicó la doctora Margaret Kerr, una especialista en sustos, que trabaja como psicóloga del personal de Scare House, conocida como la casa embrujada más aterradora de Pittsburgh. He visto el proceso miles de veces desde detrás de las paredes en Scare House. Alguien grita y da un brinco y luego inmediatamente comienza a reír y sonreír. Es increíble observar esto. Las personas realmente pueden disfrutar la experiencia de sentir miedo. Muchos saborean la adrenalina y la emoción que sienten cuando se enfrentan a una situación riesgosa y aterradora. Por supuesto, para en verdad disfrutar la experiencia, tienen que confiar en que aunque se sientan asustados, la superarán de forma segura. Cuando la gente ve películas de terror, los latidos cardíacos aumentan, las palmas de las manos sudan, la temperatura de la piel desciende, los músculos se tensan y la presión sanguínea se dispara. Y resulta interesante que mientras más miedo siente el espectador, más disfruta la película de terror. Los investigadores concluyen que, curiosamente, los momentos más agradables de un suceso en particular también pueden ser los más temerosos. Hay otra dimensión positiva del temor que los diccionarios modernos no abordan: el aspecto motivacional. El miedo puede ser un poderoso motivador. Puede ponerte en movimiento para lograr más, experimentar más y disfrutar más. El orador motivacional y autor Patrick Sweeney dice que el miedo es el combustible que impulsa la ambición y el coraje y el éxito. Él afirma que abrazar el temor en lugar de rechazarlo es la clave de la confianza. El camino a una vida plena no es evitar el miedo, sino reconocerlo, comprenderlo, aprovecharlo y desatar su poder. Aunque Sweeney no aborda el concepto del temor desde una perspectiva bíblica, le doy crédito por reconocer que hay algunas falencias significativas en la manera en que la mayoría de nosotras pensamos acerca del miedo y en cómo lidiamos con esta emoción. Dios creó a los seres humanos con un intrincado sistema de temor, incorporado que originalmente incluía un temor de Dios, saludable y positivo. Uno de los efectos más devastadores del pecado es que nuestra red de temor fue dañada. La humanidad perdió su temor de Dios natural y maravilloso. Es más, el pecado introdujo una amplia lista de amenazas oscuras y malignas en nuestra vida. Como resultado, la gente casi ha perdido de vista el hecho de que el temor puede ser maravilloso. La mayoría de las personas solo experimentarían el miedo como algo maravilloso por medio de los destellos breves y fugaces. El miedo es ciertamente una emoción paralizante y debilitante. Sin embargo, también tiene un lado positivo notable, aunque ampliamente descuidado. Puede ser emocionante y estimulante, apasionante, motivador, tranquilizador, inspirador, impresionante. Noah Webster lo sabía, John Bunyan lo sabía, William Brewster lo sabía, y también lo sabía la hija a quien tan audazmente llamó temor.
quiero retarte a evaluar la forma en que consideras el temor. Si quieres pensar en el temor de una manera bíblica, necesitas dejar de verlo como una emoción únicamente negativa. Necesitas recuperar esas facetas positivas del temor que están ausentes en gran medida de la definición moderna. Una definición más amplia. En su raíz, el miedo es una emoción basada en una comparación de fuerza relativa. Me comparo en algo y veo que es más fuerte que yo. Experimento temor cuando me siento abrumada al darme cuenta de que no estoy a la altura. Lo que enfrento tiene más capacidad, más autoridad, más influencia, más poder. Cuando estoy en un estado de temor, veo ese miedo como extremadamente grande y me veo a mí misma como muy pequeña. Por ejemplo, siento miedo cuando me percibo que la amenaza es mayor que mi capacidad para detenerla. El problema es mayor que mi capacidad para resolverlo. La situación es mayor que mi capacidad para lidiar con ella. El dolor es mayor que mi capacidad para soportarlo. La pérdida es mayor que mi capacidad para recuperarme. La expectativa es mayor que mi capacidad para estar a la altura. La demanda es mayor que mi capacidad para satisfacerla. La fuerza es mayor que mi habilidad para guardarla, o el poder es mayor que mi capacidad para controlarlo. Si percibo que el poder de aquello a lo que me enfrento es una amenaza para mi bienestar, entonces el miedo que siento es sentimiento negativo. Si por el contrario percibo que es un beneficio para mi bienestar, entonces el miedo que siento es un sentimiento positivo. Quisiera proponer una nueva definición para el temor, una que es lo suficientemente amplia como para abarcar tanto una experiencia de temor negativa como una positiva. Temor, sustantivo. 1. Una sensación fuerte o abrumadora de que alguien o algo es mayor que yo, que ejerce una fuerza más allá de mi control. El temor es una sensación fuerte o abrumadora. Lo identifico como una sensación porque es más que una emoción. El miedo involucra a todos los componentes de la red del temor de una persona emocional, intelectual, volitivo y físico. Es una sensación fuerte o abrumadora. En otras palabras, el miedo tiene un impacto significativo y profundo en mí. No es como ojear con desgana fotos del Gran Cañón en un folleto turístico brillante. Es más como un pararse en el borde de ese cañón gigantesco en persona y sentirse aturdida por sus dimensiones extraordinarias. El temor es una sensación fuerte o abrumadora sobre alguien o algo. Podemos temer a casi cualquier cosa, una persona, un lugar, un objeto, una situación, un plazo. Dice que la chica que está tratando de no entrar en pánico para terminar este libro a tiempo. Una circunstancia, un suceso, una idea, cualquier cosa. El temor es una sensación de que alguien o algo es mayor que yo. De nuevo, esto constituye una comparación de fuerza relativa cuando estoy en un estado de temor. Percibo que lo que estoy enfrentando es más fuerte y más poderoso. Ejerce una fuerza más allá de mi control. El miedo implica un sentimiento de impotencia. Esta fuerza no solo es mucho más grande que yo, sino que tiene más autoridad. No puedo dirigirla, no puedo detenerla, estoy a su merced, hará lo que quiera. El temor supone sentimiento de incertidumbre y ambigüedad debido a que no puedo controlar la fuerza, no puedo estar segura del resultado. Esta definición amplia del temor abarca tanto situaciones en las que el miedo se experimenta como algo negativo, como situaciones en las que el miedo se experimenta como algo positivo. Digamos que vas a hacer paracaidismo sola por primera vez. Te preparas, abordas el avión, esperas nerviosamente para que alcance una altitud de 14.000 pies, unos 4.200 metros. Te han instruido en el paracaidismo básico y sabes cómo salir del avión. Asumir una postura corporal de caída libre, desplegar y controlar tu paracaídas y aterrizar. Has saltado en tándem junto a un instructor con un sistema de paracaídas construido para dos. No obstante, es la primera vez que saltas sola. El avión llega a la zona de descenso.
La puerta se abre. El ruido es ensordecedor. Un par de saltadores en tándem van primero. La principiante se pone de rodillas, se desliza hacia la puerta, grita de miedo a medida que ella y su instructor desaparecen sobre el borde. Ahora te toca a ti. Sentada en el borde, sientes la adrenalina correr. Te sientes eufórica, abrumada, asustada. Tu corazón está latiendo con miedo. Pero te inclinas hacia adelante y saltas de todos modos. Entonces comienzas a caer rápido. En cuestión de segundos, caes en caída libre y unos 190 kilómetros por hora. El viento te sacude y ejerce una presión ascendente sobre tu cuerpo, mientras que la fuerza de gravedad pesa y te empuja hacia abajo. Te estás precipitando hacia el suelo tan rápido como un corredor de NASCAR corre toda velocidad alrededor de la pista en Myrtle Beach. Da miedo, pero al mismo tiempo es inexplicablemente pacífico y sereno. La sobrecarga sensorial resulta indescriptible. El cielo es vasto, la tierra es grande, la fuerza de gravedad es imparable, el viento es poderoso, te sientes diminuta e insignificante en comparación. En ese momento estás muy consciente de todas estas fuerzas son mayores que tú, están más allá de tu control. Tienes miedo, pero es un tipo de miedo eufórico y emocionante. La razón por la que te sientes entusiasmada por esta experiencia que te induce al miedo se debe a que confías en que tu paracaídas te hará aterrizar a salvo. No obstante, si tu paracaídas y el paracaídas de respaldo no se despliegan, tus emociones rápidamente pasarán del lado positivo al lado negativo del temor. El pánico y la aprensión reemplazarían a la euforia. Lanzarte de un avión en perfectas condiciones puede no ser de tu interés. Solo describo este escenario para mostrarte que hay una línea muy delgada entre una experiencia de temor positiva y una negativa. El miedo que siente un paracaidista en caída libre desde un avión es positivo solo en la medida en que pueda desprender su paracaídas para llegar a salvo a tierra. Quédate con ese pensamiento. Este es un punto importante que se relaciona con lo que significa tener un temor de Dios saludable y positivo. Sin embargo, antes de lanzarnos a eso, perdón por el juego de palabras, quiero ahondar en la definición de temor solo un poco más. Las categorías del temor. Cuando era niña, uno de mis juegos favoritos era ordenar el recipiente de los botones de mi mamá. Ella era costurera y nunca tiró un botón. Si una camisa u otra prenda de vestir se desgastaba, le quitaba todos los botones y los arrojaba en una cubeta de helado vieja con todos los demás botones. Luego cortaba los cuadritos de tela y los colocaba en el contenedor de los trapos en el garaje de mi padre. Ese recipiente de botones era para mí una fuente de fascinación sin fin. Tiraba todos los botones en el suelo, los clasificaba en categorías, podía ordenarlos por color o por tamaño, o por el material del que estaban hechos, o por si tenía vástagos o no, o por el número de agujeros, o por si tenían detalles de metal o brillo. A veces los clasificaba en categorías según su uso o cuánto me gustaban. Después de organizarlos, los volvía a poner en la cubeta. Los agitaba, los movía, los volvía a tirar y descubría una forma diferente de clasificarlos. Raro, ¿verdad? Agrupar las cosas en categorías debe ser mi inclinación natural. Porque cuando crecí, las ideas se convirtieron en los botones que solía ordenar. Y eso es exactamente lo que he hecho con todos los versículos de la Biblia sobre el temor. Esparcir los miles de versículos en el suelo, por así decirlo, y traté de averiguar cómo se relacionan entre sí y la forma más natural de agruparlos. Según mi entender, el concepto bíblico del temor se puede dividir en 3 categorías básicas: temor aprensivo, temor respetuoso y temor reverente. El temor dice: esto es mayor y más poderoso que yo y estás más allá de mi control. 1. El temor aprensivo agrega: y es probable que me haga daño. 2. El temor respetuoso agrega: y es digno de mi consideración. 3. El temor reverente agrega: y es digno de mi veneración. El temor aprensivo. El temor aprensivo es la categoría que abarca lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha la palabra miedo. Un sentimiento negativo y aterrador.
Las personas experimentan este tipo de temor cuando tienen miedo a ser heridas o verse afectadas negativamente por alguien o algo más poderoso. La Biblia menciona con frecuencia ese tipo de temor. Describe a la gente como temerosa de Dios, Hechos 10:27, y de la muerte, Hechos 2:15, temerosa de los enemigos, Éxodo 14:10, de la familia, Génesis 32:7, de las personas en general, Deuteronomio 3:22, de la crítica, Jueces 6:27, del rechazo, Ruth 3:11, de herir los sentimientos ajenos, 1 Samuel 3:15, del fracaso, 1 Samuel 18:15. Muestra que tiene miedo por su seguridad, 1 Reyes 19:3. Miedo de la situación política, 2 Reyes 10:4. De las amenazas, Nehemías 6:19. De enfermarse, Deuteronomio 28:60. De sufrir, Job 9:28. Y del futuro, Génesis 21:17. Está claro que esto no ha cambiado mucho. Las personas en la Biblia tenían miedo de las mismas cosas que nos asustan a nosotras hoy. El temor respetuoso. El temor respetuoso es diferente del temor aprensivo. Mientras que el temor aprensivo anticipa ser perjudicial, el temor respetuoso por lo general no lo hace. Este entiende que la posibilidad del daño se mitiga mediante el ejercicio de una debida consideración. El temor respetuoso implica ser considerada o deferente hacia alguien o algo que tiene mayor poder o posición. Yo temo cuando soy cuidadosa a fin de interactuar con un poder mayor de forma apropiada. Colocaría los deportes extremos en esta categoría del temor. Un escalador en hielo teme el poder del glacial. Por ejemplo, en otras palabras, siente un sano respeto por su poder. Antes de escalar, monitorea cuidadosamente las condiciones del hielo. Se asegura de que sus crapones estén afilados, su hacha, su anzuela sean fuertes, sus tornillos de hielo estén firmes y su cinturón y su arnés estén bien ajustados. O considera un ejemplo más mundano, como las herramientas eléctricas. Tengo un temor respetuoso de mi sierra circular y eso no significa que me asuste, al contrario, me encanta y la uso todo el tiempo. Temer a mi sierra circular simplemente significa que tengo cuidado de mostrarle el respeto que merece. La Biblia implica que las personas deben tener un sano respeto, temor por las fuerzas naturales como los relámpagos, los truenos, las tormentas, los océanos embravecidos. Job 38. Los animales salvajes. Amós 3:8. Las zarzas y las espinas, Isaías 7:25. Sin embargo, el temor respetuoso que más se promueve es hacia aquellos que ocupan puestos de autoridad superiores. La Escritura instruye a los ciudadanos a temer a los gobernantes, 1 de Pedro 2:17, a las autoridades gubernamentales y el cumplimiento de la ley, Romanos 13:3, a las leyes y regulaciones, 1 de Samuel 14:26. Instruye a los niños a temerle a sus padres, Levítico 19:3, Reina Valera 1960. A los siervos a temerles a sus amos, 1 de Pedro 2:18. A los jóvenes a temerle a los ancianos, Levítico 19:32. A los congregantes a temerle a sus pastores, 1 de Tesalonicenses 5:12 y 13. A las mujeres a temerle a sus maridos, Efesios 5:33. Romanos 13 nos dice que paguemos a todos lo que se les debe, temor a quien se le deba temor, honor a quien se le deba honor. Verso 7. Se supone que debemos respetar a los que tienen puestos de autoridad, porque son siervos de Dios para nuestro bien. Versos 3-4. Por lo general, podemos anticipar el beneficio y no el daño cuando mostramos el respeto apropiado. Por esa razón, la Biblia en español a menudo usa palabras como respeto o sujeción en esos contextos en lugar de la palabra temor. Temor reverente. La tercera categoría es el temor reverente. La reverencia es un sentimiento o actitud de profundo respeto y veneración. Significa tener a alguien o algo en tan alta estima que lo elevas a una condición divina en tu vida. La Biblia enseña que aunque el temor reverente debe ser reverado para Dios, después de todo, solo Él es Dios. Es posible mostrarles un temor idólatra y reverente a otras personas o cosas.
Dios demanda un temor exclusivo, estipula que debemos temerle a Él y no a otros dioses. El Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerás a otros dioses, sino que al Señor, a Él temerán, y no temerán a otros dioses. Y el pacto que se ha hecho con ustedes no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses, sino que el Señor su Dios temerán. Segunda de Reyes 17, versos 35 al 39. El propósito de los pactos de Dios, tanto los antiguos como los nuevos, es abrir un camino para que el hombre sea restaurado a fin de tener una relación correcta con Él. Una relación correcta requiere una visión apropiada de quién es Dios y quiénes somos en relación con Él. Requiere un temor apropiado. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Resumió Moisés: simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10, 12. El gran sabio estuvo de acuerdo. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eclesiastés 12:13. O como dice la Nueva Traducción Viviente, temer a Dios es el deber que tenemos todos. El temor estremecedor. De niña me encantaban las tormentas eléctricas, aunque teníamos solo algunas cada verano en el oeste de Canadá, donde vivía. Cada vez que oía los cielos empezar a tronar y retumbar, rápidamente agarraba una manta y salía al exterior. Había una estrecha franja de hormigón seco adyacente a la puerta principal, donde el alero del techo impedía que la lluvia golpeara los escalones. Allí me acurrucaba en la esquina, me arropaba y me quedaba sentada para ver el espectáculo. A veces permanecía en mi capullo durante horas, fascinada por los destellos de la luz que surcaban en el cielo. Después de cada destello contaba 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, hasta que el inevitable trueno interrumpía mi cuenta. Mi madre solía asomar la cabeza por la puerta para ver cómo estaba y darme una taza humeante de chocolate caliente. Si tenía suerte, habría un gran malvavisco blanco inflado flotando en la espuma. El espectáculo de los relámpagos me maravillaba. Para mí, los rayos dentados eran tan entretenidos como cualquier exhibición de fuegos artificiales de Año Nuevo. No dejaba de asombrarme. Recuerdo una gran tormenta eléctrica que hizo caer granizo del tamaño de una pelota de golf. Algunos alcanzaban el diámetro de una bola de béisbol. Pensé que era grandioso. Me puse un impermeable, corrí al garaje para tomar el casco de mi padre y una tapa de metal del tacho de la basura para que actuara como un escudo de protección. Y corrí alrededor del patio recogiendo especímenes. Insistí en que almacenáramos los más grandes en el congelador, donde se quedaron durante meses para que pudiera presumir ante mis amigos y alardear de mis hazañas. En retrospectiva, mi actitud era más bien la de un imberbe. ¿Alguna vez has oído la palabra imberbe? Significa inmaduro o inexperto, como un ave que acaba de nacer y no le ha crecido plumas todavía. Era ingenua, no entendía el inmenso poder del relámpago. No me daba cuenta de que podía ser peligroso, incluso mortal. Años más tarde, mientras acampaba en las montañas, lo descubrí de la manera más difícil. Quedé atrapada en medio de una terrible tormenta eléctrica. Los rayos y truenos eran violentos, incesantes, ensordecedores. No se podía contrar entre los destellos cegadores y el ruido de los truenos que te ensordecían. El agua entraba a raudales en mi tienda. El viento amenazaba con arrancarla de sus estacas y me apresuré a recoger mi equipo inundado y evacuar. Mientras me arrastraba fuera de la lona a punto de colapsar, un enorme rayo cayó sobre el árbol cercano, prendiendo el fuego y lanzando chispas. Con la corteza explotando y las ramas catapultando, mi alarma aumentó el estado de pánico. Me tiré al suelo, estaba literalmente asustada por mi vida. Esa fue la primera vez que un relámpago me asustó. Me sentí abrumada por su poder. Este era muy grande y poderoso, y yo muy pequeña e impotente. Después de esa noche, ya no era un pajarito imberbe,
me había crecido algunas plumas. Mi actitud hacia las tormentas había mudado de una mera admiración a incluir el temor, el asombro y el respeto profundo. A partir de entonces vi los relámpagos de un modo diferente y de una manera diferente. Una mayor apreciación de su poder también aumentó mi apreciación de su belleza. Al igual que mi actitud infantil, inmadura y relajada hacia las tormentas eléctricas, creo que los cristianos en esta cultura a menudo muestran una actitud inmadura hacia Dios. Lo amamos, pero no lo reverenciamos. Recibimos de su parte, pero no nos rendimos maravillados ante Él. Lo consideramos nuestro amigo, pero no temblamos en su presencia. Lo admiramos, pero no le tememos como nuestro Señor Rey Todopoderoso y Omnipotente. Ahora bien, si soy tu Padre, ¿dónde está el honor que merezco? El Señor preguntó en Malaquías 1:6. Y si soy tu Señor, ¿en dónde está el respeto que me deben? En la Biblia, el temor estremecedor es la respuesta natural de aquellos que se encuentran con la gloria de la presencia de Dios. Unas semanas después de sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés preparó al pueblo recién liberado para oír a Dios en el monte Sinaí, Éxodo 19. Durante 2 días se prepararon para asegurarse de que estuvieran ceremonialmente limpios. También siguieron las ordenanzas de Moisés de que ningún hombre o bestia se acercara al monte desde el cual Dios hablaría. Si alguien se atreviera a tocar la montaña, moriría. En la madrugada del 3er día, una densa y oscura nube cubrió la cima del monte Sinaí, bloqueando la luz del sol. Resplandecientes relámpagos de oro blanco y fuertes truenos reverberaban desde el medio de la oscuridad nebulosa. El pueblo había visto muchas tormentas antes, pero esta era diferente. Era espeluznante, sobrenatural, de otro mundo. Aunque no podían ver lo que estaba sucediendo, probablemente sintieron la llegada de los cientos de miles de seres angelicales que se movían invisiblemente sobre sus cabezas. Deuteronomio 33:2. Este influjo sobrenatural sin duda lo hizo estremecerse. Un sonido ensordecedor de una trompeta divina señaló que el Señor estaba a punto de descender y que era hora de que Moisés trajera al pueblo al pie de la montaña. El pueblo ya se hallaba asustado por lo que estaba sucediendo. A medida que se acercaban, ciertamente temblaban atemorizados. Incluso Moisés, que antes se había encontrado con la presencia de Dios, se sintió aterrorizado y tembló de miedo. Hebreos 12:21. Entonces, aunque no parecía posible, las cosas se volvieron aún más aterradoras. El Señor descendió en medio del fuego, las llamas y el humo acre explotaron en la cima de la montaña, las volutas se elevaron hacia los cielos, el monte se sacudió violentamente con temblores sísmicos, el sonido de la trompeta se levantó a niveles ensordecedores. Moisés clamó a Dios. Dios respondió con una voz profunda que resonó con mayor poder que el sonido estridente de los truenos. La gente estaba absolutamente petrificada. El sonido reverberaba a través de sus huesos como si estuvieran de pie frente a los altavoces de subgraves en un concierto de rock al aire libre. El suelo convulsionado y los enormes decibeles los sacudían tan violentamente que apenas podían mantenerse en pie. La sobrecarga de sus sentidos era insoportable. Fueron tan visible y físicamente golpeados por la santidad y la majestad de Dios que se retiraron aterrorizados del pie de la montaña y le rogaron a Moisés que hiciera que todo se detuviera. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia, así que le suplicaron a Moisés: «Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos». «No tengan miedo», le respondió Moisés. «Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen». Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Éxodo 20, 18 al 21.
Moisés les informó a los hijos de Israel que Dios les había permitido experimentar la gloria de su presencia para que en adelante le temieran y lo obedecieran. Lo que sucedió en el monte Sinaí estaba destinado a infundir el temor de Dios en sus corazones. En otras palabras, su propósito era mostrarles que Dios era mucho mayor que ellos y también mayor que todos los dioses de Egipto. Él era una deidad digna de su veneración. Hay dos tipos de temores mencionados en este pasaje: el temor aprensivo y el temor reverente. El primero es la clase de temor que el pueblo debía rechazar: no teman. El segundo es la clase que debía abrazar: sí teman. Moisés les dijo que no debían temer al Señor de una manera aprensiva, porque Él estaba de su lado y no deseaba herirlos. Por otra parte, debían tener un temor reverente hacia el Señor, porque Él merecía su temor, obediencia, devoción y adoración. En las semanas previas a este encuentro en el monte Sinaí, el pueblo de Israel había cuestionado repetidamente a Dios. Moisés esperaba que una mirada más cerca a la gloria de Dios les pusiera fin a esa actitud pecaminosa e inmadura. Esperaba que la demostración estremecedora en el Sinaí ayudara a sus compañeros israelitas a aprender a considerar a Dios como un temor perdurable y reverente. La relación inicial del pueblo fue prometedora. Le dijeron a Moisés: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Deuteronomio 5, del 24 al 27. Con mucho pesar, Dios sabía que su nueva reverencia sería efímera. Él se lamentó: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Deuteronomio 5, 29. Un paracaídas esencial. Cuando el pueblo de Israel vio a Dios mismo manifestarse en una nube en la cima del monte Sinaí, temieron por sus vidas. Este temor no era infundado. Dios es tan glorioso, tan santo, tan poderoso y tan indescriptiblemente maravilloso que los mortales pecaminosos serían totalmente destruidos si entraran en su presencia. El Nuevo Testamento explica que Dios habita en la luz inaccesible. Nadie puede ver a Dios y vivir. 1 Timoteo 6, 15 y 16. Su santidad y majestad son tan grandes que seríamos totalmente consumidos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Ni siquiera a Moisés se le permitió contemplar la gloria de Dios. Si bien se reunió y habló con Dios en la tienda de reunión, como quien habla con un amigo, sus reuniones estaban envueltas en una columna de nube. Éxodo 33, 11. Dios es tan increíblemente grande que cada persona que lo haya visto fue sobrecogida por el temor. Job exclamó: por eso me espanto en su presencia. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Job 23, 15 y 16. Ezequiel cayó rostro en tierra cuando vio una visión de la gloria del Señor. Ezequiel 3, 23. Isaías creyó que iba a morir. Isaías 6, 5. Reina Valera 1960. Abrumado y sin fuerza, Daniel cayó de cara al suelo y apenas logró levantarse sobre sus manos y rodillas, temblando. Daniel 10, 9 y 10. Pedro, Jacobo y Juan se llenaron de temor cuando vieron a Cristo transfigurado y oyeron la voz de Dios hablarles desde una nube. Marcos 9, 6. Cuando el apóstol Juan vio una visión de Cristo resucitado, cayó a sus pies como muerto. Apocalipsis 19, 4. Cuando se trata de Dios, el temor es la reacción natural y apropiada. Las personas deben temblar en su presencia. Salmo 114, 7. Aunque es apropiado temblar de temor ante Dios, la Biblia insiste en que aquellos que tiemblan de temor reverente no deben temblar de temor aprensivo. Si verdaderamente le tememos a Dios, no necesitamos tener miedo a Dios o cualquier cosa o cualquier otra cosa. En realidad, el temor reverente es el antídoto para el temor aprensivo y el fundamento de una confianza fuerte. En el temor del Señor hay confianza segura. ¿Por qué?
¿Cuál es la razón de esta paradoja en la que hay que temer o no temer? Unas páginas atrás te pedí que te quedaras con este pensamiento. El miedo que siente un paracaidista en caída libre desde un avión solo es positivo en la medida en que pueda depender de su paracaídas para llegar a salvo a tierra. El paracaídas es esencial. De lo contrario, su encuentro con la gravedad sin duda terminaría en un desastre. Este proporciona el equipo de seguridad que necesita para experimentar un tipo de miedo emocionante, energizante y positivo durante el paracaidismo. De manera similar, el Señor ha provisto el paracaídas que necesitamos para entrar confiadamente a su presencia. Su regalo de salvación nos permite experimentar un tipo de temor positivo y apasionante cuando nos acercamos a Dios. El escritor de Hebreos contrastó la experiencia del pueblo cuando se acercó a Dios en el monte Sinaí con nuestra experiencia cuando nos acercamos a Él hoy. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de tormenta, ni a tal clamor de palabras. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Hebreos 12, 18 y 19, 21 y 24. El encuentro en el monte Sinaí demostró que no era seguro para los pecadores acercarse a un Dios santo. Con el fin de abordar este problema, los sacerdotes ofrecían sacrificios diarios para hacer expiación por los pecados del pueblo. Una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para encontrarse con Dios y ofrecer un sacrificio en nombre de toda la nación. Sin embargo, eso no era suficiente. No resolvía el problema. Los animales sacrificados no hicieron a los sacerdotes ni a nadie lo suficientemente santos para morar en la presencia de Dios. El escritor de Hebreos explica que cuando Jesús murió en la cruz, instituyó un camino nuevo y mejor. Jesús hizo lo que los sumos sacerdotes del antiguo sistema sacrificial no pudieron hacer. Él se ocupó completamente del problema del pecado. Jesús aseguró la redención eterna para los pecadores. Hebreos 9:12. Por lo tanto, aquellos que confían en Jesús pueden acercarse con plena libertad a Dios por medio de la sangre de Cristo. Hebreos 10:19. Moisés llevó al pueblo de Israel al monte Sinaí para encontrarse con Dios, pero Jesús nos lleva a un monte mejor, al monte celestial de Sión, la ciudad del Dios viviente. ¡Qué contraste! En el monte Sinaí, el pueblo tenía que estar al pie de la montaña a una distancia segura de Dios. La montaña estaba envuelta en una oscuridad aterradora, tinieblas, relámpagos y truenos, la cacofonía de torbellinos, las trompetas ensordecedoras, los temblores sísmicos, el fuego ardiente, la resonante voz de Dios hicieron que el pueblo retrocediera aún más con un temor aprensivo. Sin embargo, ahora el monte Sinaí ha dado paso al monte Sión. La inaccesibilidad de Dios ha sido eclipsada por la experiencia del acceso pleno a la presencia de Dios a través de Jesús, el mediador del nuevo pacto. La atmósfera en el monte Sión es completamente diferente. Es jubilosa, es festiva. El sudario de la oscuridad es reemplazada por la luz brillante y una multitud alegre y exuberante de ángeles. Se trata de un ambiente festivo, de celebración, una fiesta celestial. Por así decirlo, Dios está allí, Jesús está allí. Todo el que confía en Jesús está allí. Ellos son los justos que han llegado a la perfección. Hebreos 12:23. Dios sigue siendo el gran juez.
pero debido a que la sangre de Cristo ha cubierto nuestro pecado, no somos consumidos y somos capaces de habitar seguros en la presencia de Dios. Una confianza llena de temor. Tal vez te preguntes qué tiene que ver todos estos simbolismos del monte y la teología sobre el pecado y la salvación con la confianza. Permítame asegurarte que es algo altamente relevante, crucial. Incluso la Biblia enseña que es imposible tener una confianza fuerte separados de una relación con Jesucristo. Es a causa del sacrificio de Cristo que podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Allí podemos hallar la gracia que nos ayuda en el momento en que más lo necesitamos. Hebreos 4:16. De este modo, la confianza que tenemos al acercarnos a Dios nos da la confianza que necesitamos para atravesar cualquier otra situación, cualquier otra circunstancia. Sin importar lo difícil que sea el desafío que enfrentemos, podemos decir con seguridad: el Señor es quien me ayuda, no temeré. Hebreos 13:6. El escritor de Hebreos nos advirtió que no diéramos por garantizado este privilegio. Indicó que esta gran confianza al acercarnos a Dios debe ir acompañada por una actitud de profunda gratitud y temor reverente. Tengan cuidado en no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 25, 28 y 29. El temor reverente es la actitud correcta que debemos tener hacia Dios. Esa era la actitud que Dios esperaba del pueblo que estaba ante Él en el monte Sinaí. Cuanto más, argumentó el escritor de Hebreos, deberíamos nosotros, los que hemos recibido el derecho de aproximarnos con plena confianza al trono de Dios, acercarnos a Él con temor reverente. Las personas que tienen el privilegio de reunirse con Dios en la montaña celestial deben temerle aún más que aquellos que temblaron en su presencia en la montaña terrenal. Espero que empieces a ver la estrecha conexión que existe entre la confianza y el temor. Espero haberte convencido de que el tipo correcto de temor es un amigo de la confianza fuerte. El amigo de Job preguntó retóricamente: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Job 4:6, Reina Valera 1960. Debería serlo. El tipo de confianza que Dios quiere que tengamos es una confianza llena de temor. El temor del Señor es el compañero de la confianza fuerte y el antídoto a todos los demás miedos. Si queremos ser mujeres fuertes y seguras, debemos aprender a estar llenas del temor audaz, hermoso y piadoso que fue valorado por los puritanos.